Amén, amén. Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde me siento muy agradecido con Dios porque una vez más Él me ha permitido, hermanos, estar aquí en esta tarde delante de ustedes, delante de su pueblo. Quiero darle gracias a Dios porque aún sin merecerlo, Él me tiene aquí, hermanos. Y por eso en esta tarde me siento muy agradecido con Él. Por todo lo que ha hecho y lo que va a hacer, porque yo sé que aún no ha terminado su propósito en mi vida. Y quiero darle gracias a mi Dios en esta tarde. Quiero agradecer a mi pastor, su esposa, por darme esta oportunidad, hermanos, de pararme detrás de este púlpito y poder traer esta palabra, este estudio, hermanos, a ustedes que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Quiero agradecerle al ministerio también por su ayuda. A ustedes, hermanos, que sin ustedes no estuviéramos aquí, y le doy gracias a Dios por ello. Pero ya, hermanos, sin delatar más, queremos entrar en la palabra de Dios y queremos ir a la primera escritura, que está en Primera de Reyes 18:30. Y la palabra de Dios dice así, hermanos: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Tu amor es infinito, Padre celestial. Es por eso que en esta tarde, Señor, yo levanto mis manos en adoración a ti, Señor, en agradecimiento, Padre, porque tú, Señor, estás cuidando de tu pueblo, Señor. Tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros, Señor, de tus hijos, Padre celestial. En esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que tú, Señor, unjas mis labios de barro, Padre, que unjas mi corazón, Señor, que yo pueda ser, Señor, un conducto para que tú hables a tu pueblo en esta tarde, Señor, por medio de este estudio, Padre, porque necesitamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es como pan, Señor. Es pan de vida, Señor, que nos renueva, Señor, cada día, Señor. Todo te lo pidemos a ti, en el nombre de Jesús. Restaura tu altar familiar. Restaura tu altar familiar. Hermanos, en esta tarde quiero traer es un estudio corto, unos 20 minutos, 25 minutos a lo más. Pero dice la Biblia, hermanos, que Elías arregló el altar de Jehová. Quiere decir, hermanos, que lo transformó, que lo compuso y que lo ordenó. Porque estaba arruinado, estaba destruido. Ahora, hermanos, ¿qué es? Antes de entrar al estudio, quizás nos preguntemos, bueno, ¿qué es un altar? ¿Qué es un altar? Bueno, un altar es un lugar donde se celebran ritos religiosos, sacrificios y ofrendas. En el Antiguo Testamento, para los hombres y mujeres, un altar era un montículo o un montón de piedras, hermanos, que utilizaban para hacer sacrificios de gratitud, de celebración o para pedir perdón por los pecados. Un altar para nosotros hoy, hermanos, en estos días, hermanos, o en estos momentos, es un momento a solas con Dios. Un altar para nosotros hoy es un momento a solas con Dios. Como dice en Mateo 6:6, dice: mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es el momento, hermanos, donde somos perdonados, restaurados, llenos de su presencia, sanados, reconciliados, donde nos convertimos en intercesores, en conquistadores.
Es el momento más íntimo de adoración a Dios. Tener un altar es pasar tiempo con Dios a solas. Todos deberíamos tener un altar en nuestra vida. Un altar de devoción, de gratitud, de celebración, de entrega, de sacrificio, de restauración o para perdón, hermanos, de pecados. Y en las últimas décadas, el índice de problemas en la familia ha aumentado considerablemente. Cuando dirigimos una breve mirada a la iglesia, la cuestión no es muy diferente a la del mundo. Pues en una encuesta, hermanos, sobre las familias de la iglesia, se constató que un asunto básico como es el altar familiar está cada vez más ausente en las familias cristianas. La pregunta que se realizó fue: ¿cuál es la frecuencia del altar familiar en su hogar? El resultado fue este. Dice, hermanos, que el 20% de los entrevistados respondieron que lo realizaban diariamente en sus hogares. El 28% dijo que de vez en cuando. Pero el 52% informó que nunca han hecho un altar familiar o personal en sus hogares, hermanos. Las muestras obtenidas por algunos pastores son inquietantes. Hay entre los creyentes algunos a quienes nada se les ha dicho antes sobre esto. Los recién convertidos, hermanos, se sorprende cuando se habla del asunto. Se habla de esto, del altar familiar. No saben, hermanos, qué es. Y muchos de los recién convertidos, hermanos, no permanecen en la fe y en la doctrina por mucho tiempo. Y todo esto nos lleva a una conclusión. ¿Existe un altar que debe ser restaurado? ¿Existe un altar que ha sido muy descuidado? ¿Cómo está tu altar en tu vida? ¿Está tu altar arruinado? ¿Qué fue lo que ocurrió para que ese altar esté arruinado? Hermanos, y es nuestro deber como líderes del hogar restaurarlo, dedicar todos los esfuerzos para reconstruirlo. Es nuestro deber como líderes de hogares, hermanos. Y Dios diseñó el hogar como un castillo que protege a cada miembro, hermanos, de la familia, de las influencias del mundo hostil. Todo castillo tiene sus fortalezas en los muros que le rodean. Los muros de protección de nuestro hogar son levantados, hermanos, por medio del altar familiar. Y qué importante es que lo transmitamos a nuestros hijos, hermanos, la habilidad de adorar. Ellos no creen, o automáticamente surge del corazón, en su corazón, el deseo de adorar. No, hermanos, más bien es lo contrario. Por eso necesitan que les enseñemos, y la mejor manera de hacerlo es por medio del altar familiar. Podemos decir que en pocas palabras, que el altar familiar es un tiempo cuando la familia se reúne para hacer por lo menos 3 cosas: leer la Biblia, presentar necesidades en agradecimiento, hermanos, y orar juntos. 3 cosas. Restaurar el altar familiar nos demanda dejar la comodidad y el conformismo. Hermanos, cuando Dios desea llevarnos a un nuevo nivel, nos sacará de la comodidad en la que nos encontramos, no solo como progenitores, sino también a nuestros hijos. Y puede, iglesia del Señor, que al principio o al comienzo nos resulte un poco difícil, un poco complicado tomar esta decisión. Sin embargo, si queremos experimentar crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida e involucrar a nuestra familia, es necesario que se haga esto, hermanos. Miren lo que le dijo Dios a Jacob en Génesis 35:1. Miren lo que dice. Dijo Dios a Jacob:
levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hermano, si usted sigue leyendo esta historia, usted va a leer que Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Le dijo, levantémonos y subamos a Betel. Y piensa, hermanos, que no fue una tarea fácil para Jacob, para su familia, para los que estaban con él, porque él estaba en Siquem, hermanos, y tenía que ir a Betel, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Es que era necesario que él fuera a Betel, porque Dios lo iba a bendecir allí en esa ciudad. Él le cambió el nombre allí, hermanos, de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. Era necesario, hermanos. Descubriendo al enemigo. La iglesia está en guerra por el engrandecimiento del reino de Dios en la tierra, y las batallas, hermanos, que ganamos o perdemos se pelean sobre todo en el hogar. El fenómeno de la desintegración familiar y de la progresiva extensión de la familia, tal como Dios la estableció, se debe precisamente, hermanos, a la falta de su presencia en los hogares. Pero la familia que ora unida, permanece unida. Por eso cada hogar cristiano debe ser un centro, hermanos, de entrenamiento y preparación para cada miembro de la familia, para nuestros hijos. Nuestro hogar no solo debe proveer alimento a la familia y hospitalidad a las visitas, sino también generar los recursos espirituales necesarios para formar guerreros espirituales, hermanos. Tenemos que formar guerreros espirituales, hermanos, de nuestros hijos. Es por eso que el cristiano tiene el propósito de establecer el reino de Dios en la tierra, y que el enemigo está atacando de manera constante, hermanos. El enemigo quiere tomar y tener el dominio de nuestro hogar. Y lo primero que hace, hermanos, para hacer esto es abrir un boquete o un hoyo en el muro de protección espiritual de nuestra casa, que es el altar familiar. Y el primer ataque del enemigo consiste en hacer que los hermanos piensen que no se encuentran suficientemente preparados o capacitados para establecer el altar familiar. Y no es así, hermanos. En veces pensamos que no somos capaces de poder llevar a cabo esta tarea, porque pensamos que no estamos preparados, hermano. Y esto se deja ver cuando los hijos llegan a una edad adolescente o a la juventud. Pero la clave, hermanos, no es saber lo suficiente, sino estar dispuestos a aprender juntos. Dios nos da la gracia para edificar el altar familiar, produciendo en nosotros no solo el querer, sino también el poder hacerlo. Otro ataque, hermanos, del enemigo es generar más y más consumismo en nuestra familia. Padres y madres que tienen que trabajar cada vez más horas fuera de la casa para cubrir las cuentas cada vez más grandes, hermanos. ¿Cuántos conocen personas así, hermanos? Que consumimos, nos echamos drogas y al rato no nos alcanza el cheque que tenemos, hermano. Y tenemos que trabajar más horas, overtime, hermanos, para poder cubrir esos gastos, hermanos, a veces innecesarios que hacemos en nuestra vida. Y llegamos, hermanos, tan apurados y ocupados, cansados completamente a nuestro hogar, que el altar familiar ha sido completamente abandonado, hermanos. Y cómo no, hermanos, ¿a quién le va a dar ganas de ir a hacer un altar o de orar a las 8 o 9 de la noche cuando usted llega de trabajar, hermanos, bien cansado, hermanos, que nomás llega, cena y se quiere acostar porque otro día se tiene que levantar a las 4 de la mañana? Imposible, hermanos.
Imposible. Por eso nos tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro dinero, hermanos. Saber cómo gastarlo. Para no, hermanos, andar buscando otro part-time. Esperando nos den overtime para poder cubrir esos gastos, hermanos. Esas drogas o esos gastos que estamos haciendo innecesariamente, hermanos. Y nos descuidamos, hermanos, del altar familiar. Y no nada más del altar, hermanos. Nos descuidamos, hermanos, a nuestra vida, hermanos. Nos descuidamos, hermanos, en ir a los servicios de la iglesia porque estamos trabajando. Nos tiene atado. El enemigo, hermanos, nos tiene amarrado, hermanos, con esas deudas. Y altera, hermanos, nuestra vida. La vida en tu hogar, de tu esposa, de tus hijos. Porque papá o mamá raramente está en la casa, hermanos. Y muchas veces nos perdemos, hermanos, aquellos momentos tan hermosos de nuestros hijos cuando van creciendo, hermanos. Porque estamos atados en el trabajo, hermanos, para poder pagar eso que estamos comprando, hermanos, que a veces no se necesita. Salomón afirmó en Eclesiastés 10:8: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá a la serpiente. Gran parte, hermanos, del ataque del diablo se debe a que muchos jefes de hogar le han abierto las puertas de su castillo, permitiendo al enemigo entrar con toda clase, hermanos, de influencias, de malas influencias por medio de la televisión, el internet, la música secular, hermanos, la literatura no cristiana, hermanos. Hemos abierto, hermanos, las puertas de nuestro castillo para que entre el enemigo. Alguien no tiene que hacer ese boquete en la pared. Él entra por la puerta de tu casa, hermanos, porque le estamos abriendo la puerta para que él venga y tenga influencia en nuestros hijos. Y el peor enemigo, hermanos, parece que no. Dirán, no, hermano, miramos, todo el tiempo dices que la internet, que la televisión. Pero es cierto, hermanos, el diablo está aprovechando estas redes, hermanos, para poder influenciar a nuestros hijos. Hermanos, donde voy a hogares o al hogar de alguien, a la casa del que me invita, o que voy o miro acá, hermanos, ¿dónde está el niño? El niño está en una esquina, hermanos, o la niña con su tableta. Y allí está, hermanos, y nos vamos después de 2 o 3 horas, y allí está todavía el niño, pegado, hermanos, a esa tableta o a ese teléfono. No, hermanos, sé tú el maestro, sé tú la maestra de tu hijo, de tu hija. No permitas que el enemigo, hermanos, por medio de esas plataformas, estén influenciando la vida de nuestros hijos. Hay que cerrar esa puerta, hermanos. Hay que cerrarle la puerta al enemigo. No permitirle que entre tan fácilmente, hermanos, por esos medios sociales, hermanos, cuando a que vengan a influenciarnos. No, hermano. Cierra esa puerta. Quizás nos cueste trabajo de primero, hermano, porque ya están muy impuestos. ¿Saben, hermanos, cómo ahora? Cuando un niño llora, ¿cómo lo calman para que ya no llore? Antes la madre se levantaba y es lo que hacía la madrecita, hermanos. Ahora, ¿sabe cómo lo calma? ¿Sabe lo que hace la madre o el padre para que ya no llore ese niño? El teléfono, hermano, o la tableta. Ahí lo agarra el niño y no molesta, hermano, para nada.
Esto no debe ser así, hermanos. Estamos permitiendo, hermanos, la influencia, hermanos, diabólica, hermanos, del enemigo en nuestro propio hogar, en tu hogar cristiano, que decimos: yo en mi casa serviremos a Jehová, pero tenemos al enemigo, hermanos, sentado en medio de la sala. Levantando el altar familiar. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense, hermano, lo que está diciendo aquí Dios. Este consejo de su palabra, repítalas, átalas, llévalas. El deseo de Dios, iglesia de Dios, iglesia del Señor, es que cada familia disfrute la armonía familiar, y esto se logra solo al poner en práctica y obedecer los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es la única manera que se va a lograr. Ahora, ¿cuál es el propósito del altar familiar? ¿Cuál es el propósito del altar familiar? Número 1, juntos adorar a nuestro Creador y Padre Celestial, como familia, hermanos, juntos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tener un tiempo especial de comunión con Dios. Tiene que haber, hermanos, esos momentos íntimos con nuestro Señor Jesucristo. Usted y su familia, usted y sus hijos. Esa comunión especial, ese círculo en su hogar, hermanos. Tener esa comunión especial con su Señor. Fortalecer los lazos familiares. Solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. Interceder unos por otros. Formar el hábito de tener tiempo con Dios diariamente, hermanos. Aleluya. En el Antiguo Testamento podemos notar, hermanos, lo importante de los altares, lo importante y la importancia de los altares. No quise escribir, hermanos, todos los versículos para que usted los leyera, pero usted los puede buscar cuando hacían los altares. Lo importante que era, hermanos. Hoy nuestros altares no son de piedra, ni ofrecemos animales, hermanos. Ofrecemos nuestra vida a Dios. Cuando tenemos esa comunión íntima con Dios, ya no matamos, hermanos, ese animalito en sacrificio agradable a Dios. No, ahora usted es sacrificio y usted, hermanos, muere a sus deseos. Muere a su vida antigua. Y decimos: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Y voy a vivir una vida que te agrade. Una vida separada para ti, Señor. Es vital, hermanos, esto para cada cristiano. Y en particular para los niños y los jóvenes. Porque sin la madurez cristiana, hermanos, ellos necesitan nuestra guianza y el estímulo de los padres para poder realizarlo. Y esta es la hora en que Dios nos está llamando
a cuentas y nos está pidiendo que seamos valientes y tomemos la decisión, hermanos, con respecto a este asunto tan importante. Aunque la Escritura, hermanos, no nos da instrucciones precisas de cómo hacerlo, podemos decir que no va a ser nada fácil llevar adelante esta tarea, hermanos, de la adoración familiar. Y yo pienso que las primeras devociones, hermanos, familiares no tienen que ser muy extensas, 15 o 20 minutos al principio pueden ser suficientes. Ya después se va incrementando ese tiempo, hermanos, porque es importante que usted tome en cuenta las edades de los integrantes de su familia, hermanos. Y yo creo que la mejor hora es de hacerlo en la noche, en los días de semana, hermanos, cuando no tengamos servicio, cuando no haya células, hermanos. Y tiene, hermanos, que ser fijo ese día. No tiene que cancelar esa cita que usted tiene con su familia y con Dios, a menos por una emergencia. Tiene que darle prioridad, hermanos, a ese altar familiar. Y el altar familiar, hermanos, es básicamente lo que dije hace ratito, hermanos. Es como un grupo de amistad. Nada más que ahora los participantes se reducen a la pura familia. Miren, hermanos, lo que dice Génesis 22, 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ay, hermanos, ¿se imaginan qué tremendo sería esto para Abraham como padre? Su único hijo. Su único hijo, hermanos. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense, hermanos, versículo 5 lo que dice. La fe de este hombre, hermanos, por eso le llaman el padre de la fe, porque le dijo a sus siervos: hey, espérenme aquí, ahorita vengo, ahorita venemos. Yo y mi hijo vamos a ir para allá y al ratito regresamos. Él nunca dijo: vamos a ir y voy a regresar. Él dijo en plural: volveremos a vosotros. Hermano. Número 6. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, Abraham obedeció al Señor, creyó su palabra y edificó altares para hacer pactos con Dios y ofrecerle sacrificios. Prácticamente este hombre toda su vida se desarrolló alrededor de altares y en un espíritu, hermanos, de adoración a Dios.
Podemos apreciar en esta historia, hermanos, el gran trabajo que Abraham hizo en su casa. Es obvio, hermanos, que Isaac había sido bien entrenado o bien preparado por su padre para entregar a Dios incluso su propia vida. Y esta historia, hermano, nos enseña que nosotros también debemos tomar tiempo para instruir a los nuestros y prepararlos para cuando llegue el momento que tengan que hacer decisiones cruciales e importantes en su vida. Sí, hermano, tenemos que prepararlos, porque llegará ese día donde ellos tienen que tomar una decisión importante, una decisión crucial en su vida. Concluyo con esto, hermanos, ya voy a concluir. Cuando Dios une a un hombre y una mujer, lo hace para siempre. Sepan que su mayor interés es una unión eterna. Él mismo está dispuesto a proveer los recursos para que eso sea posible. Pero no siempre nos dará lo que pedimos. Sin embargo, nos concederá lo que realmente necesitamos. La familia, hermanos, es uno de los regalos más bellos de la humanidad. No estamos solos en la tarea de defenderla y protegerla, y especialmente restaurarla. Nunca desista de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos, por más destruidos que estén. El Señor, el gran alfarero, hermanos, puede restaurarlos. Hermanos, Dios los bendiga. Este ha sido el estudio en esta tarde. Les dije que iba a ser un estudio cortito. Ojalá que haya sido claro, hermanos, que hayan podido entender lo que quise explicar en esta tarde, hermanos. Les agradezco por su atención en esta tarde, hermanos. Así, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, dándote gracias por enseñarnos a través de las Escrituras aquellos fundamentos que necesitamos para crecer cada día. A través del consejo de tu palabra aprendemos la necesidad de restaurar el altar familiar. Y es una decisión que tomamos hoy y en la cual nos comprometemos a perseverar en él, hermano. Todo, Señor, te lo pedimos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, no se olviden del plan financiero, hermanos, de dar nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Ya saben que los medios que tenemos, hermanos, la plataforma que tenemos, o si no, pues ya ven que estamos viniendo a los servicios los domingos. Pues en la cajita que tenemos ahí puede usted poner su diezmo y su ofrenda, hermanos, y para poder seguir, hermanos, teniendo estos servicios, hermanos, para poder seguir trayendo esta palabra a sus hogares. Y así, hermanos, Dios bendiga a cada hogar, a cada familia. Tenemos un anuncio, hermanos. Ya ven que ahora en noviembre van a cambiar la hora. Entonces lo que nuestro pastor va a hacer, hermanos, empezando desde este domingo que viene, nuestro servicio va a empezar a las 4:30 hasta nuevo aviso. Este domingo que viene, hermanos, nuestro servicio no va a ser a las 5. Vamos a empezar a las 4:30 de la tarde. Nuevo horario. Pienso yo que por la hora que van a cambiarnos, pero así es una instrucción de nuestro pastor que me dijo que le hiciera al Ministerio de Español. Este domingo empezamos a las 4:30, hermanos. Hermanos, Dios los bendiga.